Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Por aquí Daniel Olivares, profesor de técnica vocal y canto por el aula virtual bohemios985.wordpress.com. Bienvenido a la clase de higiene del vocalista. Decidí definirlo de esa manera, puesto que la persona que trabaja de su voz es un vocalista, un locutor es vocalista, un cantante es vocalista, un orador es vocalista, un actor de doblaje es vocalista. Entonces, para generalizar, lo vamos a orientar con esta palabra, higiene del vocalista. En esta clase, pues hablaremos un poco de los tabúes, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer, qué es real y qué no. Me disculpo de antemano, estoy un poco difónico, creo que ya lo notaron en clases anteriores. Estoy algo enfermo y pues quise tomarme la atribución de seguir haciendo los videos a pesar de estar enfermo, porque esto me va a abrir las puertas a otra clase muy importante, que es la clase de cómo cantar o cómo trabajar de mi voz si estoy enfermo en caso de necesitarlo. Lo recomendable es, si te enfermaste, tómate tu tiempo para sanar, porque las enfermedades respiratorias, que son las que generalmente padece un vocalista, pues irritan mucho y afectan la cuerda y la vía aérea. Y como sabemos, las personas que trabajamos de esto, si se nos afecta nuestro instrumento, pues perdemos. Como les digo, lo recomendable es no hacerlo, pero si te toca, pues en esa clase te diré cómo. Sí se nota un poco más que estoy afectado, pero continuaremos con la clase a pesar de eso. La higiene del vocalista. Pues comienza por la parte más sencilla. Lo siento. Espérenme un momento. No me percaté y sonó la notificación de Facebook. Bueno, como les decía, comienza por la parte más sencilla del cantante, que es la higiene bucal adecuada. Yo, como profesional de la salud, recomiendo un cepillado 2 veces al día. Para mí es suficiente con un buen cepillado que se haga adecuadamente, pues con 2 veces al día es suficiente, puesto que el abuso también de cepillarse y de las pastas dentales o los dentríficos, como le dicen en algunos países, pues desgasta el esmalte dental pues es contraproducente y no queremos eso. El vocalista debe tener su dentadura completa, mientras más natural mejor, pues mientras más natural sea su instrumento, pues mejor va a sonar en el escenario. Dijimos higiene de... Ajá. Lo segundo es mantenerse bien hidratado. La, el aparato fonador está compuesto de cierta musculatura, de cierto tejido óseo también, eh, pero principalmente, más que músculo y hueso, el aparato fonador está compuesto de mucosa. La orofaringe es mucosa, la boca es mucosa, la lengua es mucosa. Si esa mucosa no se mantiene correctamente hidratada, pues va a ocurrir ciertas eh, eh, cosas, o sea, la deshidratación en la mucosa es contraproducente. ¿Sí? La voz debe mantenerse correctamente lubricada con saliva, y para que haya una adecuada producción de saliva, pues debe haber una correcta hidratación. Lo contrario, pues la deshidratación produce irritación, produce salivación viscosa, y eso son cosas que no benefician para nada en el momento de la emisión vocal. Lo tercero que estamos por aquí, en esta lista que tengo por aquí, importante, me corresponde a mí en este caso, pero lo voy a decir: cuidarse de las enfermedades respiratorias. Cuidarse de las enfermedades respiratorias. Son las que principalmente atacan a los vocalistas. Las infecciones respiratorias, las enfermedades respiratorias casi todas altas, resfriado común, rinitis, faringitis, faringoamigdalitis, amigdalitis, etcétera, etcétera. Hay que cuidarse de eso. Tratar de evitar
contagiarse con alguna de estas enfermedades o en su defecto, si te contagiaste, pues acudir al médico y resolverla rápidamente, principalmente si son enfermedades respiratorias infecciosas bajas, bronquitis, neumonía, etcétera, etcétera. Debes rápidamente resolver la situación porque si no se te va a ver afectada la cuerda y no queremos eso. Punto número, no sé, ya perdí la cuenta, vamos a revisar por aquí. Realmente hice un desorden esta vez, lo siento, no fui muy ordenado, no me caracteriza, pero en fin, no me voy a poner a explicar en este momento porque sería muy largo. Porque dijimos la higiene bucal, no cuidarse de las enfermedades, mantenerse hidratado, no irritar la voz. Aquí hay muchos, aquí voy a desmentir muchos tabúes de que, por ejemplo, hay quienes dicen que para cantar o para comenzar a emitir voz tienes que aclarar la garganta. Eso es totalmente falso. No hagan eso, pues ese aclarado irrita la cuerda. Ese sonido produce una vibración irregular en las cuerdas vocales, lo que produce una irritación. De hecho, si se hace con mucha violencia, puede llegar a causar hemorragia en la vía, en la laringe, en la faringe y en las cuerdas vocales. Y eso pues produce nódulos, que es lo que no queremos. Los nódulos es el principal enemigo de cualquier vocalista. Y realmente esto es una de las cosas que también va para profesores. Los profesores no los forman para tener una adecuada emisión de la voz, y en su mayoría, sobre todo los profesores de secundaria, de liceo, padecen de nódulos vocales precisamente porque no tienen un adecuado manejo de la voz. Gritan, aclaran la voz, etcétera, etcétera, con mucha violencia que produce estas cuestiones secundarias, ¿sí? Los nódulos son callosidades que se producen en la cuerda vocal que lo afecta y la afecta permanentemente. No hay que llegar hasta allá. La única manera de resolver eso es con cirugía y no queremos llegar hasta allá. Lo otro es tomar o ingerir productos irritativos como ron, algún tipo de bebida alcohólica, incluso el jengibre, picantes, bebidas muy calientes, disculpen, o bebidas muy frías, es contraproducente antes de cantar. De hecho, deberíamos eliminarlo de nuestra dieta cotidiana, pero es casi imposible no tomarse un café, no comerse un helado, no probar comida picante de vez en cuando, pero no abusar de esto, y mucho menos antes de ir al escenario o antes de comenzar a trabajar con la voz, pues repito, son irritativos para la mucosa y para las cuerdas vocales. Es mentira que dicen, no, que tomarse un shot de ron o un shot de vodka antes de comenzar, antes de cantar, perdón, pues te aclara la voz. Y mentira, mentira, mentira. De hecho, lo que hace, claro, si no tienes técnica y eres ferrero, burrero, a lo que caiga, pues te beneficia. Pero si eres una persona que está interesada en cuidarse y mantenerse para poder tener una mejor calidad, ofrecer la mejor calidad posible de tu trabajo, pues no lo hagas, porque es irritativo, altamente irritativo. Y lo mismo pasa al revés, pues no comas chocolates ni dulces antes de comenzar a trabajar con la voz, porque esto produce una flema en la orofaringe que pues te prela o te disminuye la calidad vocal. Esa baba, esa flema, pues atrapa el flujo de aire. Vamos con la otra, cuidarse de las enfermedades, terapia de silencio, antes de ir a la última, que es una de las más importantes. Terapia de silencio es, digámoslo así, un agudo que se da, es un agudo que se pierde. Cuando yo me refiero a la terapia de silencio, silencio absoluto es, por ejemplo, cuando estás enfermo, cuando yo digo terapia de silencio, es hablar estrictamente lo necesario y con un volumen adecuado. No es necesario cotidianamente levantar demasiado la voz, gritar, no es necesario. Y de hecho, si vas a hablar fuerte, es mejor que te valgas de la proyección que ya vimos en una clase anterior.
No es lo mismo gritar que levantar, que proyectar la voz con fuerza. ¿Sí? Eh, un agudo que se da es un agudo que se pierde. Si yo me la paso cantando como cotorra cada rato sin necesidad, pues yo disfruto de cantar y yo canto cada rato, pero me refiero es a ser austero con la voz. Pues no tienes necesidad de pegar esos gritos si no estás en un escenario, pues no lo hagas. Porque, disculpen, si abusas es un músculo. Recuerden que el aparato fonador es un músculo. Si yo todo el tiempo estoy ejercitando un bíceps o los bíceps de manera innecesaria, pues voy a fatigar los músculos y cuando realmente los necesite, pues no van a funcionar. Y de hecho, eh, eso produce una distrofia cuando uno abusa de la musculatura. De la terapia de silencio, cuando sea necesario, habla lo que sea necesario y en el volumen que sea necesario. De resto, no abuses de la voz. Y último, pero no menos importante, es la postura del cantante, del vocalista. Siempre debe ser, siempre la espalda debe estar totalmente recta, derecha. Un correcto balance, discúlpenme, de verdad estoy bastante afectado de la garganta. Un balance adecuado a la hora de estar frente a un escenario, frente a un micrófono, no debe estar jorobado y principalmente la columna cervical debe estar recta, lo más recta posible. No puede haber esto, ni puede haber esto, ni tampoco ver hacia arriba ni ver hacia abajo. Siempre debe ser una posición anatómica natural. Espalda recta, columna cervical recta, rostro viendo hacia el frente y listo. Una de las cosas muy comunes que uno de los errores, disculpen, en los que uno incurre comúnmente cuando está comenzando a trabajar de la voz, es que cuando uno activa el diafragma, instintivamente la columna va hacia atrás. A medida que uno va activando el diafragma, contrayendo, la columna va hacia atrás. Esto no debe suceder. Siempre debe estar la columna derecha. Si yo, este es mi diafragma y esta es mi columna, si yo aprieto la columna junto con el diafragma, pues no va a haber el mismo resultado como que si yo tengo mi diafragma aquí y lo aprieto hacia adentro y la columna está derecha, pues siempre se va a ver el movimiento. No sé si me hago entender lo que quiero decir. Si yo muevo hacia atrás la columna con el diafragma, pues va a hacer lo mismo. No hay contracción, sino que ahí es un juego de movimientos y lo que me va a hacer es distorsionar la voz y me va a afectar la cuerda en el momento en que yo esté trabajando de la voz. Y bueno, estos son los ítems que tenía preparados por aquí para ustedes. En realidad fue un poquito desordenado, sí, porque no me siento muy bien, pero estoy comprometido con el programa, con ustedes, para seguir, para continuar, para tener continuidad con el trabajo con el trabajo que hemos tenido hasta ahora. De todos modos, las preguntas, los cuestionamientos que ustedes tengan, háganmelo saber, los responderé en la brevedad posible con el hashtag AskBohemios. No se olviden de leer siempre la descripción de mis videos. Allí dejaré enlaces, links y cosas que pues se me pasen por aquí. Aquí en el video pues las ampliaré allí y siempre habrá una desviación hacia el blog, al blog, que allá es donde está realmente todo bien especificadito. Y bueno, podemos interactuar. Pulgar arriba si encontraste algo que te guste, pues si no, no hagas nada. Comparte, suscribe, sugiere y nos vemos en la próxima clase.